Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 6 de Creando Tecno desde cero. Estoy prácticamente terminando la canción. Si recuerdan, en el episodio anterior ya teníamos pues casi todo el arreglo hecho. Y escuchándolo un poquito me doy cuenta que, bueno, yo siempre les digo en los comentarios de sus canciones que traten de recortarlo para que sea lo más conciso posible, sin extenderlo solamente porque sí. Y yo he estado escuchando aquí un poquito esta parte, la parte del drop, y siento que suena, es un minuto que suena prácticamente igual. Entonces, para que el video no se extienda más, voy a optar por la cosa más fácil, que es quitar la mitad del drop para que directamente desde aquí se brinque hasta acá. Lo podría hacer con la función del marker skip, pero estaría perdiendo aquí un par de automatizaciones, así que lo voy a hacer de forma manual. Para esto, antes de hacer cualquier otra cosa, voy a clonar el arreglo. Lo voy a poner aquí. Este va a ser el de respaldo. Y bueno, vamos a regresar otra vez aquí al arreglo original. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar absolutamente todo esto. Y luego lo voy a recorrer. Quiero quitar esto. Quiero quitar esto. Esto también. El crash. Aquí esta automatización está bien si la corto. De todas formas, esta no cambia, no hay problemas. Esta también no hay problema si la corto. De hecho, la de abajo tampoco. Esta sí. Esta la tengo que recortar. Pero la voy a pasar para acá adelante. Esta también no hay problema si la corto. Esta sí, ahorita la voy a revisar. Esta también la tengo que volver a desplazar. Y ok, ahorita vamos a hacer los cambios. Entonces, esto lo puedo quitar. Todo esto también. Esto también. Este es el que voy a recorrer. Vamos a ponerlo acá. Así. Esto no hay problema. Lo quito. Este lo necesito aquí. Pero antes de recorrer todo, ahorita lo voy a terminar de borrar aquí abajo. Y voy a quitar estas automatizaciones. Esta no sé si es la misma. Sí, casi. Así que voy a recortarlo y voy a desplazar esto para acá. Esto lo quito. String alto número 3. Esta automatización también tengo que moverla. Ok, todo esto lo voy a quitar. Este también. Este también. Este no lo tengo acá. Ahí lo voy a poner. Aquí necesito... Voy a poner este acá. Y esta automatización también la tengo que correr para allá. Vamos a ver. ¿Qué desmadre estoy haciendo? Esto tendría que quedar por acá. A ver, nada más para no confundirme. Vamos a ponerlo así. Y esta lo voy a subir así. Listo, ya lo arreglé. Y lo único que queda pendiente es esta. Lo voy a poner aquí abajito por el momento. Lo voy a recortar así para que ahorita que desplace todo este marcador no me afecte. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a darle mover el contenido a la derecha. A la derecha. Simplemente lo estoy desplazando todo a la derecha. Antes de borrarlo. Ok, aquí ya lo puedo borrar. Y este acá. Y el track tendría que repetirse acá.
Muy bien, ahí está. Y vamos a regresar la automatización esta de la reverb como estaba. Llegaba hasta acá. Y escuchemos de nuevo. Otra de las cosas es que aquí voy a quitar estos últimos platillos en estos últimos golpes. Para que destaque más el contraste. Tal vez si hago algo como esto. Una de las primeras reflexiones sobre las causas del movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Ok, aquí quiero hacer algo para que haya más contraste. Voy a ir cerrando, voy a hacer un filtro sobre la parte de la batería. De hecho ya lo tengo, solo que lo quiero volver a cerrar acá. O sea, aquí va abriéndose y luego aquí lo quiero volver a cerrar. Así. Muy bien, tal vez se me ocurre hacer aquí un pequeño roll con el kick suave. Vamos a clonarlo, make unique. Muy bien, vamos a ponerlo adelante. Y aquí lo duplicamos. Pero va a llegar nada más hasta acá. Y vamos a poner que el pitch vaya subiendo. Y aquí podríamos duplicarlo una vez más. Para que suene bien loco, loco, loco. Y el volumen, por ejemplo, lo podemos bajar o volvemos a ir subiendo algo así. Muy bien, y
tenemos que hacer el arreglo típico. Vamos a hacer un barrido de filtro. Copiamos el valor. Y vamos a poner el Panomatic para hacer la automatización de volumen. ¿Dónde está Panomatic? Aquí. Creamos clip de automatización. Y aquí que baje un poquito, como por acá. Al 66%, 68%. Y escuchemos de nuevo. Creo que me pasé un poquito aquí. Ok, ahí me gusta cómo quedó. Y vamos a ver qué otros detallitos puedo corregir por acá. Ok, aquí suena un ride de más. Aquí tal vez falta un efecto de caída más fuerte. No suena tan mal, creo. Vamos a ponerlo en uno de estos canales. Una de las primeras reflexiones. Creo que quedó un poquito más a tono. Uno de estos también creo que le vendría bien. Exacto. Sí, eso era lo que le hacía falta. Este ya lo vamos a dejar nada más ahí en segundo plano como textura.
Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico. Ok, este golpe tal vez lo pueda volver a utilizar hasta el final. Sí. Ok. Una de las primeras reflexiones sobre las causas de movimiento es la debida al filósofo griego Aristóteles, el cual definió el movimiento o lo dinámico como lo siguiente: la realización de un acto, capacidad o posibilidad de ser potencia en tanto se está actualizando. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o evolución. Que me pasé un poquito con el enhancer. Aquí ya nada más para que termine de desaparecer. Muy bien, creo que con esto ya puedo decir que tengo el arreglo terminado. Quedó de 5 minutos prácticamente, lo cual me parece bastante adecuado. Le quitamos hay un poco de monotonía. Y con esto ya quedamos listos. Perfecto, hoy es viernes. Así que vamos a dejar el episodio hasta acá. Fue bastante cortito porque pues solamente era arreglar ahí un par de detalles. Y en el siguiente episodio, como les decía, es viernes, así que dejaré descansar un par de días para poder hacer la mezcla de la canción y la masterización ya en el último episodio, que va a venir siendo el número 8. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en la próxima.